Esta es la técnica finlandesa que ella está realizando a través de esa ejecución. Hay varias técnicas, ella está utilizando la finlandesa. Aquí está la posición de contacto, máxima flexión de rodilla y la posición de despegue, aquí con todos los ángulos correspondientes. Claro, estos son lo mismo pero en una tabla. Aquí están la comparación. Este es el salto de 4 metros, la característica de proyección, la velocidad de proyección y la energía cinética. Característica de despegue del salto de 4 metros y el salto de 4.10 que fue foul. Observamos que no hay mucha diferencia inicial, sin embargo posteriormente velocidad vertical 4 metros era mayor que la de 4.10. El ángulo fue similar y bueno, lamentablemente en este salto ella falla. ¿Por qué falló? Eso lo vamos a ver posteriormente. Bueno, hay aquí una cantidad de posiciones. La posición L, donde el atleta tiene la forma de L, cuando el tronco tiene posición horizontal, en el principio del vuelo. Después una posición J, cuando el cuerpo tiene una posición J, esa posición dentro de su fase de vuelo no, de suspensión sobre la garrocha. Aquí se observa esa posición. Después la posición I, cuando está el cuerpo completamente extendido, que consideramos nosotros que esa posición I la asume demasiado temprano. Bueno, aquí tenemos alguna característica de proyección del cuerpo en el salto de 4 metros. Aquí un cuadro comparativo entre 4 y 4.10, donde se observa algunas diferencias importantes en el instante de enderezamiento de la garrocha. Y aquí están las variables. Bueno, la verdad es que eso es largo un poco, pero yo quiero enseñarle qué es lo que detectamos. Aquí se observa. En el salto de 4 metros, ella llega con la garrocha en posición vertical. Y entonces tiene esas características. ¿Qué características? Que ella va directo hacia adentro, no tiene fase de vuelo, no se eleva y simplemente pasa la varilla con esas características. O sea, ya está directo hacia adentro. Observamos que no hay esa tendencia de ir hacia arriba. En el salto de 4.10 observamos una posición similar. Sin embargo, ¿qué observamos? Que la garrocha no alcanza la verticalidad. O sea, no logró llegar con la garrocha en el sitio donde tiene que llegar. ¿Cuál es el motivo? Bueno, principalmente pérdida de velocidad horizontal y movimientos equivocados durante toda la acción de suspensión sobre la garrocha. Entonces, prácticamente esta es la falla principal. Entonces, lo que sucede, aquí se observa la velocidad horizontal, velocidad X del salto, y aquí hay una velocidad horizontal comparativa entre el salto de 4.10, donde observamos la pérdida de velocidad limitada, y aquí en el salto de 4.10, donde realiza el foul, observamos una pérdida mucho mayor de velocidad. Esto significa que ha habido debilidades en conservar la velocidad horizontal. Si eso no se conserva, entonces bueno, no se llega al sitio respectivo. Entonces estas fueron las principales fallas. Aquí observamos el salto de 4.10,
de 4 metros, donde la parábola está con el punto más alto encima de la varilla. Y aquí observamos el salto de 4-10 fallido, el 4 bueno, el 4-10 fallido, donde el punto más alto lo consigue antes de llegar a la varilla. Y cuando llega a la varilla ya está en descenso. O sea, la parábola que ella describe es una parábola, pero ya en la fase defensiva, la fase de descenso es cuando encuentra la varilla. Entonces ahí está la falla principal de este salto. Bueno, hemos evaluado una cantidad de elementos adicionales y aquí están en esta discusión. Entonces, bueno, entre otros elementos, bueno, podemos decir que ella tenía que perfeccionar la técnica, tenía que tratar de corregir la acción de despegue, la carrera, la mayoría de las veces no tiene la precisión adecuada, no llega en el sitio adecuado y entonces pica un poquito más atrás o un poquito más adelante y entonces eso no le permite a ella realizar unos movimientos adecuados. Entonces, bueno, esas recomendaciones se lo pasamos al entrenador y bueno, él trabajó con ella hasta donde se pudo. Después, bueno, ella viajó a Estados Unidos y ahí fue donde le corrigieron algunos elementos que lo tenía ya débiles. Así como ese, hemos tenido otros estudios de lanzamientos, de saltos, de otros deportes. Bueno, por ejemplo, en mi estudio doctoral realicé un estudio de levantamiento de pesa, donde evaluamos 72 atletas. Entonces ahí se detectaron algunos aspectos muy importantes. Entonces uno de los aspectos más importantes fue que los atletas latinoamericanos, que fueron los mejores de Latinoamérica en las diferentes categorías de peso, tenían un método adicional, 2 métodos adicionales de saltos, de levantamiento, en relación a la trayectoria de la palanqueta. Entonces, en todos los otros estudios se presentaba 3 métodos que fueron presentados desde los años 70 por el ruso Abalakov. Sin embargo, posteriormente se detectó de que aquí en el continente americano hay 2 métodos adicionales donde la palanqueta sale en posición vertical y después se comienzan las curvaturas. Entonces, bueno, esos son elementos muy importantes que se debe tomar en consideración. Y bueno, así para cada uno de los atletas, bueno, se detecta fortalezas y debilidades. Eso es. Otro aspecto interesante que detectamos, por ejemplo, en los deportes de combate. En los deportes de combate, los golpes deben tener cierta contundencia para obtener el knockout, para desestabilizar el contrincante. Entonces, si el atleta en el momento de contacto tiene el codo completamente extendido, entonces prácticamente se anula la velocidad del puño. La velocidad aumenta y después se anula. Ahora, si él toma contacto con el codo totalmente extendido, entonces ya no hay contundencia, porque la velocidad es reducida y la cantidad de movimiento es menor. ¿Qué significa? Que él tiene que lograr golpear al adversario cuando todavía el codo tiene una determinada flexión, porque todavía sigue avanzando, igual que toda la parte del cuerpo. Entonces esto sucede en taekwondo, eso sucede en una cantidad de deportes,
en boxeo principalmente, y entonces eso es muy importante. Y bueno, así en diferentes deportes tiene sus fallas muy específicas y es importante detectarla. Bueno, gracias por escucharme. En nombre del Espacio Académico Ciencias del Deporte, queremos darle el agradecimiento tanto al profesor Mihai como al profesor Giovanni Tomé por su presencia y por querer incentivar un poco en ustedes lo que desde la ciencia aplicada de la biomecánica puede servirse para el rendimiento deportivo a nivel de las regiones y a nivel de las selecciones de Estado nacional. Vamos a solicitarle a dos estudiantes, por favor. Ustedes dos chicas, vengan acá. Sí, venga para acá. A ver, le hagan entrega al profesor Mihai. Sí, República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, ProDeUNEI, otorga el presente certificado al profesor Mihai Sixu por su participación como expositor en el foro Situación Actual de la Biomecánica en Venezuela, realizado en San Felipe, Estado de Yaracuy, el 11 de julio del año 2011. El besito fue lo más importante. Y el mismo texto para el profesor Giovanni Tomé. Gracias.